Buenos días a todos. Vamos a dar en un par de minutos comienzo a la jornada sobre aplicaciones de la aerotermia en la rehabilitación de viviendas y vamos a esperar solo unos instantes a que se conecten el resto de asistentes telemáticos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada dedicada a las aplicaciones de la aerotermia en la rehabilitación de viviendas individuales y que pertenecen a una serie de eventos técnicos que hemos organizado desde el área de ayudas y proyectos de Agremia, que para la que no lo conozcáis es la asociación de empresas del sector de las instalaciones y de la energía y que cuenta con más de 2.100 asociados. Esta jornada pretende poner el foco en una temática como es la aerotermia, que se ha posicionado como una herramienta clave en el impulso de soluciones sostenibles, ya que su aplicación en la rehabilitación de viviendas individuales tiene un impacto significativo en el objetivo de conseguir edificaciones más eficientes. La aerotermia, al aprovechar fuentes renovables y limpias, se alza como una opción prometedora para lograr reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, al tiempo que mejora la calidad de vida en nuestros hogares. A lo largo de esta jornada vamos a contar con la participación de Pedro Sánchez, que es el responsable nacional de Aerotermia en Ferroli, y que nos va a guiar a través de las eficiencias y ahorros en la reposición mediante el uso de aerotermia. Seguidamente participará Luis Fernando Sánchez, que es el jefe de producto de aerotermia y climatización en Viessmann, y que nos brindará una visión detallada sobre la eficiencia y rehabilitación energética en viviendas que utilizan bombas de calor. Y ya finalmente participará Iván Vaquero, que pertenece al área de proyectos y subvenciones públicas en Agremia y que nos va a informar sobre las ayudas disponibles para las instalaciones de autoconsumo, que es un aspecto crucial en el impulso de la adopción de tecnologías más sostenibles en nuestros hogares. Esperamos por parte de Agremia que esta jornada sea enriquecedora y productiva para todos y les animamos a participar activamente en las sesiones de preguntas y respuestas que van a tener lugar al final de las charlas. Tienen un botón disponible en la parte inferior de sus pantallas donde podrán poner todas sus preguntas y que leeremos y contestarán los ponentes al final de la misma. Y ya sin más dilación, doy paso a Iván Vaquero, que va a actuar como moderador de la jornada. Cuando quieras, Iván. Buenos días, Pilar, muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes, tanto los que estáis aquí presenciales. Siempre es una alegría que podáis asistir aquí a la sede de Agremia y seáis siempre bienvenidos, como a todas aquellas personas que os habéis conectado online. Esperamos que la jornada, lógicamente, sea de vuestro interés. Los objetivos de estas jornadas que venimos desarrollando desde antes de verano pues siguen siendo los de aportar información y divulgar el uso de las tecnologías más eficientes energéticamente y en este sentido, como decía Pilar, pues la aerotermia es una solución de gran interés para todos. Ya hace unas semanas hicimos una jornada de este tipo de aerotermia en instalaciones centralizadas y queremos complementarla con esta jornada dirigida a instalaciones individuales. Estas reformas en instalaciones individuales y el uso de aerotermia en ellas estamos viendo que tienen un desarrollo considerable, más en viviendas unifamiliares que en pisos en altura, principalmente por motivo de espacio,
pero que entendemos además que esta va a ser una tendencia que continuará en el futuro, así que bueno, pues conviene, parece, disponer de la mayor información posible, ¿verdad? Así que bueno, este es el objetivo de la jornada. Como os decía Pilar, estará compuesta de 3 ponencias y al final de la misma pues daremos traslado de las preguntas, tanto de las personas que estáis aquí en la sede como de las personas que están online, pues a cualquiera de los ponentes para que intentemos resolver las dudas que os pueda surgir. Más o menos la jornada tendrá una duración de unas 2 horas. Bien, pues vamos a comenzar sin más con el primero de los ponentes, con Pedro Sánchez de Ferroli, el responsable nacional de Aerotermia. Nos va a dar una primera visión sobre la reposición de aerotermia en instalaciones individuales. Pues adelante, Pedro, cuando tú puedas. Hola, muy buenos días. Daros las gracias a todos los asistentes y, como no, a Gremia por permitirnos estar en esta jornada. Bueno, yo soy Pedro Sánchez, soy el responsable de aerotermia del Grupo Ferroli y permitidme que os presente qué es un poco el Grupo Ferroli. Vamos a ver qué es la energía aerotérmica, qué es el rendimiento de una bomba de calor, los ámbitos de aplicación, algo de normativa también sobre obra nueva, la gama de aerotermia y soluciones también para instalaciones individuales y para vivienda en altura. Y una calculadora de aerotermia. Bueno, pues el Grupo Ferroli se fundó en el 55 en Verona. Tenemos fábrica en España desde el 65, una fábrica en Burgos, donde fabricamos pues, una serie de productos, como pueden ser los radiadores de aluminio, calderas y demás. 3 marcas comerciales, como podéis ver en la diapositiva, Ferroli, Lamborghini y Cointra, con 7 delegaciones comerciales y 272 puntos de servicio técnico. Y tenemos producto tanto para el mercado residencial como para el mercado industrial. Contamos con un catálogo de soluciones para calefacción, agua caliente sanitaria, climatización y renovables. Y aquí podemos ver pues, todos los productos que comercializa Ferroli. Pues la aerotermia, desde aerotermias residenciales hasta 16 y 30 kilovatios y luego pues hasta 400. Equipos de aire acondicionado, calderas de gas, de gasóleo, de vapor, fan coil, termos, calderas de gasóleo, biomasa, solar térmica, fan coils, radiadores de baja temperatura y radiadores de aluminio. Bueno, empezamos con qué es la energía aerotérmica. Bueno, pues la energía aerotérmica es una energía que está contenida en el aire en forma de calor, que por estar el aire a unas determinadas condiciones de temperatura y humedad podemos extraer esa energía. Fijaros que las bombas de calor que tienen Ferroli son capaces de extraer esa energía desde una temperatura negativa desde menos 25 grados. Desde menos 25 grados las bombas de calor aerotérmicas son capaces de extraer esta energía que está en el ambiente. Es una energía gratuita al estar en el ambiente. Vamos a ver un poco el concepto de rendimiento. El rendimiento es la potencia útil dividido por la potencia consumida. Al final es la potencia calorífica que tiene un equipo entre la potencia que consume. Y tenemos distintos coeficientes. El coeficiente del COP, que es el rendimiento en modo de calefacción de esa bomba de calor. El COP de HW, que es el coeficiente de eficiencia energética en agua caliente sanitaria, y el ER, que es el coeficiente de eficiencia energética en refrigeración. Tanto el COP como el COP de HW y el ER es el rendimiento a plena carga. Luego veréis en muchos artículos y en muchos catálogos el SCOP, que al final el SCOP es el rendimiento estacional a cargas parciales y durante todo el año. Entonces, cuando veáis SCOP y SR es el rendimiento, pero con cargas parciales. Aquí vemos, por ejemplo, una máquina que tiene un COP de 4, significa que por cada 4 kilovatios que te está dando la bomba de calor, te está consumiendo uno eléctrico, de tal forma que hay 3 kilovatios gratuitos que son los que está robando de esa energía que está en el aire. Entonces, una máquina que tiene un COP de 4 está absorbiendo, consumiendo 1 kilovatio eléctrico y está cogiendo otros 3 de esa energía que está contenida en el aire. Fijaros que con una bomba de calor podemos dar varios servicios, no solamente calefacción.
Podemos dar calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente sanitaria. O sea, estamos dando los 3 servicios con un solo producto, que es la bomba de calor. Fijaros en esta gráfica, que es interesante, porque al final indica cuál es el consumo de la energía de una vivienda. Si os fijáis, entre agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, tenemos el 75,5% de energía que demanda una vivienda. Y en iluminación podéis ver ahí pues un 3,9. Si nosotros queremos ahorrar en la energía que demanda una vivienda, por mucho que inviertas en iluminación LED, estás ahorrando en un 3,9% de la demanda de esa vivienda. Mientras que si inviertes en agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, que coinciden que son los 3 servicios que te está dando la bomba de calor, estás ahorrando en un 75,5% de esa demanda de esa vivienda. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen en el código técnico para los edificios de nueva edificación, y que dentro del documento básico de ahorro de energía, qué apartados afectan a la bomba de calor. Tenemos el EH0, que es la limitación del consumo de la energía. Cuando se hace una vivienda nueva, el código técnico te limita el consumo de la energía de la vivienda, de tal forma que tienes 2 parámetros: el consumo de energía primaria total y el consumo de energía primaria no renovable, de tal forma que un prescriptor, cuando diseña un unifamiliar o un edificio, está limitado, según la zona climática de invierno, una limitación del consumo de energía primaria total. O sea, hay que hacer edificios que tengan un consumo de energía bajo, y además también te limita el consumo de energía primaria no renovable, de tal forma que la mitad de esa energía que consuma el edificio tiene que proceder de fuentes renovables. El documento básico de ahorro de la energía en el H2, tenemos también el RITE, que te dice cómo hacer esas instalaciones de una forma correcta. Y luego tenemos el H4, que es el porcentaje de renovabilidad que necesitas para la producción de agua caliente sanitaria. De tal forma que, dependiendo de la necesidad de la vivienda, vas a necesitar un 60 o un 70% de renovabilidad en esa producción de agua caliente sanitaria. Si necesitas un 60% de renovabilidad, significa que tienes que tener un COP, el rendimiento que habíamos visto antes en agua caliente sanitaria, de un 2,5. Y si tienes más de 5.000 litros, estamos hablando que tienes que tener más de un 3,34 para cumplir con ese 70% de renovabilidad en agua caliente sanitaria. Vamos a ver el tipo de bombas de calor que tenemos. Aquí podemos ver las bombas de calor de ACS, los aerotermos. Tenemos monobloc, son equipos que directamente ya salimos con agua. Aquí veis que tenemos equipos monobloc con un solo ventilador, con menos de 900 de altura, hasta 16 kilovatios. Luego tenemos de doble ventilador hasta 30 kilovatios y bombas de calor de gran potencia hasta 400 kilovatios. Y luego tenemos la gama bibloc, que consta de una unidad interior y una unidad exterior, que van conectadas con refrigerante. Y tenemos una unidad interior que no tiene acumulación de agua caliente sanitaria, otra mural que tiene una acumulación de 100 litros y otra tipo frigorífico, como lo llaman habitualmente, con una acumulación de 190 o 240. Y también tenemos unos equipos híbridos que, bueno, pues tenéis un equipo híbrido que también iría conectado con refrigerante, y un accesorio que es un kit hidrónico que se monta directamente en la caldera, al que conectaríamos una bomba monobloc. Bueno, vamos a ver en cuanto a ahorros. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos cogido un unifamiliar de 150 metros cuadrados que tiene una carga pues, de 12 kilovatios, y hemos puesto los precios de mercado más o menos de distintos gasoil, gas natural y electricidad. Y el consumo que tendría esa vivienda en gasóleo, en gas natural, con radiador eléctrico y con aerotermia a distintas temperaturas. Por ejemplo,
un unifamiliar de 150 metros cuadrados que tiene una carga de 12 kilovatios, al año nos estaríamos gastando unos 2.112. Y esta es la referencia que vamos a coger para hacer las comparaciones. Una vivienda de 150 metros con una caldera de gasóleo, estamos gastándonos habitualmente unos 2.112. Si pusiésemos radiador eléctrico, estaríamos con 1.920, que es un 9% de ahorro. Y si cogemos aerotermia impulsando, por ejemplo, 45 grados, estaríamos hablando de un 76% de ahorro, 505 euros. En la última columna, pues tenemos también la comparativa con las emisiones de CO2, siempre comparándolo con el gasóleo. Por ejemplo, una vivienda unifamiliar que habíamos visto de 150 metros, de 4 habitaciones, ¿qué soluciones podemos dar con aerotermia? Bueno, pues podemos poner una aerotermia monobloc con un interacumulador. Aquí hemos visto que si en función de la temperatura de impulsión de la aerotermia vamos a tener unos ahorros u otros porque el rendimiento baja. Cuando vemos el rendimiento, por ejemplo, en una bomba de calor impulsando a 45 grados, estamos hablando de un 3,8 de COP, mientras que, por ejemplo, impulsando a 55 tenemos un 3,1. O impulsando a 35, si tuviésemos un suelo radiante, estamos hablando de un COP de 5. Por eso tenemos 3 temperaturas distintas en función del tipo de emisor que tenemos. Las distintas soluciones que podemos dar en una caldera, cuando una vivienda tiene una caldera de gasóleo y queremos sustituir o hibridar esa caldera de gasóleo, porque también se puede hibridar, pues podemos poner una monobloc con un interacumulador, podemos poner una monobloc para climatización y una bomba de calor de ACS para la producción de agua caliente sanitaria, de tal forma que tendríamos los dos servicios separados. Podemos también poner una máquina bibloc. Las dos primeras que hemos visto son monobloc, salimos directamente con agua. La tercera sería una bibloc en la que tienes una unidad interior y una unidad exterior conectada con refrigerante. En este caso, en el tercer dibujo veis que es una unidad, es una bomba de calor bibloc que no tiene acumulación, por eso necesita el interacumulador. En la cuarta ya viene todo integrado, en el que la unidad interior tiene acumulación. Y la última es un producto que tiene también acumulación, pero es un equipo mural que tiene una acumulación de 100 litros. En resumen, si nosotros sustituimos esta caldera de gasóleo en una vivienda de 150 metros de 4 habitaciones por una aerotermia, y si esa aerotermia estuviese impulsando 45 grados, pues tendríamos un ahorro de un 76, y si esa vivienda estuviésemos impulsando a 35 grados a un suelo radiante, estamos hablando de ahorros del 82% y de reducciones del CO2 de hasta el 83%. ¿Qué ocurre si en esta vivienda unifamiliar, en vez del generador ser una caldera de gasóleo, tenemos una caldera de gas? Bueno, pues en la vivienda de 150 metros y la caldera de gas la queremos mantener, en Ferroli disponemos de un kit hidrónico que se monta justo debajo de la caldera de Ferroli y podríamos conectar una aerotermia monobloc, o sea, las que hemos dicho que sale directamente con agua, que conectaríamos a este kit hidrónico que se monta justo debajo de la caldera y haríamos una hibridación. De tal forma que la caldera, que si está en buen estado, la podríamos dejar para agua caliente sanitaria instantánea, no necesitaríamos una acumulación. Y la aerotermia estaría solamente para climatización. Y la caldera también daría apoyo en condiciones más desfavorables para la climatización. Esto es si lo queremos hibridar. Si lo quisiésemos sustituir, pues tenemos las soluciones que hemos visto anteriormente. Podríamos sustituir la caldera de gas por una aerotermia monobloc con un interacumulador. Esto es importante porque la caldera siempre hace el agua caliente instantánea. Cuando tenemos una aerotermia tenemos que tener una acumulación, ¿vale? Entonces pondríamos la máquina monobloc, que en nuestro caso se llama Omnia M, con un interacumulador. Podríamos poner la Omnia M, que es una máquina monobloc, con una bomba de calor de ACS, que se llaman EGEAS, nuestras máquinas.
o una máquina, una bomba de calor B-block con una unidad interior sin acumulación y con un interacumulador. Igual, podemos, que pasaba anteriormente, podemos poner todo integrado en la unidad interior ya con una acumulación, ya sea de pie o mural. Y aquí si comparamos, si vamos a la caldera de gas estanca, estamos hablando que comparándolo con el gasoil tiene un 69% de ahorro. O sea, si nosotros cambiamos una caldera de gasóleo por una caldera de gas natural, ya tenemos un ahorro. Pero si, por ejemplo, cambiamos esa caldera de gas por una aerotermia impulsando a 35 grados, estamos hablando que tienes un 13% de ahorro frente a la caldera de gas estanca. ¿Qué ocurre? Que en muchas viviendas unifamiliares ya están instaladas placas fotovoltaicas. Como habíamos visto antes, las aerotermias lo que consumen es electricidad. Entonces, si una máquina que tiene un COP de 4, que habíamos visto antes, que está consumiendo 1 kilovatio eléctrico y te está dando 4 caloríficos, porque 3 los roba de esa energía, si tú ese kilovatio que está consumiendo lo está siendo aportado por los paneles fotovoltaicos, prácticamente esa energía que te está consumiendo la bomba de calor, pues también es gratuita. Igual, las reducciones de CO2, pues comparando con la caldera de gasóleo, estamos hablando de hasta el 53%. Aquí hemos hecho el mismo ejercicio, pero con una vivienda en altura de un edificio que tiene 20 apartamentos de unos 80 metros cuadrados, ¿vale? El total de la demanda energética, el consumo energético que tiene esa vivienda son 140 kilovatios con una carga de 112 kilovatios. Y exactamente igual que habíamos hecho en la vivienda unifamiliar, se ha hecho un comparativo con distintas energías, con la caldera de gasóleo, caldera de gas natural, radiador eléctrico y aerotermia, con los distintos ahorros. Por ejemplo, si este edificio de 20 apartamentos de 80 metros cuadrados con una caldera de gasóleo, estamos hablando que está consumiendo al año 19.715 euros y lo cambiamos por una aerotermia, una aerotermia impulsando, por ejemplo, a 45 grados, pues estaríamos hablando de un 76% de ahorro con respecto a la caldera de gasóleo. ¿Qué soluciones tenemos para vivienda en altura? Cuando en esta vivienda en altura se descentraliza. Bueno, pues podemos sustituir esta caldera de gasóleo por en cada vivienda una monobloc con un interacumulador, lo que habíamos visto antes, la monobloc con la bomba de calor de ACS, la bibloc sin acumulación con el interacumulador, la bibloc con todo integrado, y para pisos y viviendas más pequeñas, que uno de los problemas que tenemos es el espacio, nosotros ya hemos publicado en catálogo, pero lo lanzaremos y estará para comercializar el año que viene. Es un equipo bibloc con 100 litros de acumulación, con un depósito de inercia de 15 litros incluido, que se monta mural. En el sitio donde tienes la caldera, pues podrías poner este equipo que se llama la Omnia SWT. Y pasaba un poco lo mismo que con la vivienda unifamiliar. Hacemos el comparativo, siempre tomamos de referencia el gasóleo y en función del gasóleo pues vemos los distintos ahorros con las distintas tecnologías. Pues vemos que impulsando a 35 grados pues el ahorro del 82% y en emisiones de CO2 de pues hasta el 83%. Si lo que queremos hacer es seguir teniendo centralizado, pues también se pueden hacer centralizaciones con aerotermia. Perdonad porque aquí falta, es climatización y ACS. Nosotros tenemos, como os había comentado antes, en el portfolio de productos de Ferroli, bombas de calor hasta 400 kilovatios. Bueno, pues hasta 400 kilovatios podríamos poner una bomba de calor. Y luego para la producción de agua caliente sanitaria, pues poner varias máquinas de agua caliente sanitaria o poner una monobloc con un interacumulador.
todas nuestras máquinas monobloc residenciales, que habíamos dicho que tenemos hasta 16 con un solo ventilador y hasta 30 con 2 ventiladores, podemos hacer cascadas de hasta 6 equipos. Por eso veis aquí la siguiente solución de poder poner varias máquinas en cascada, hasta 6 equipos, para la climatización. Y bueno, pues comparando, la tabla es exactamente igual que habíamos visto antes, con los distintos generadores de calor, pues los ahorros y las emisiones de CO2. Hemos visto la vivienda unifamiliar comparada con caldera de gasóleo frente a la aerotermia, vivienda unifamiliar, caldera de gas frente a la aerotermia, vivienda en altura, caldera de gasóleo frente a la aerotermia, centralizada y sin centralizar. Y ahora vamos a ver vivienda en altura con caldera de gas, descentralizada y centralizada. Si en una vivienda en un edificio de 20 viviendas de 80 metros tenemos una caldera de gas, bueno, pues podríamos descentralizarlo y poner una aerotermia por vivienda. Y veis aquí los ahorros comparados con la caldera de gas natural estanca de un 13% y de hasta un 53% de CO2. Lo que comentábamos antes, ya muchas viviendas tienen fotovoltaica y esto puede ayudar a mejorar incluso los ahorros. Y las distintas soluciones, que no voy a volver otra vez a entrar en ellas porque son las mismas que hemos visto antes. Y pasa lo mismo con la centralizada. Si queremos mantener una instalación centralizada, pues podemos hacerlo pues, poniendo una bomba de calor de gran potencia, poniendo una monobloc o varias monobloc con interacumuladores o varias bombas de calor de agua caliente sanitaria. Y los rendimientos y los ahorros coinciden exactamente igual que pasaba antes, comparándolo con la caldera de gasóleo con la aerotermia. Es importante saber pues, los espacios que se necesitan cuando se monta una aerotermia. Como habíamos visto antes, en las calderas de gas pues suelen ser instantáneas y te hacen el agua caliente de forma instantánea. Con una aerotermia necesitas una acumulación. Entonces, bueno, pues aquí tenéis una imagen de la SWT, que es la mural, que tiene 100 litros de acumulación, o la unidad interior tipo frigorífico, que tiene 190 o 240 litros. Y también hay que tener en cuenta que hay que ubicar las unidades exteriores. Las unidades exteriores, pues ubicarlas en donde corresponda con sus distintas dimensiones. Como os había dicho, hasta 16 kilovatios, nosotros menos de 900 de altura con un solo ventilador. Luego tenemos hasta 30 kilovatios ya con doble ventilador. Existe en la página web de Ferroli una calculadora gratuita y que está en abierto, no os tenéis ni que registrar. En esta calculadora es una calculadora muy sencilla, pero que os recomiendo que entréis. Te pide unos datos básicos y os va a sacar un informe bastante completo de lo que es la aerotermia y las necesidades que tendría ese proyecto. Entonces os aconsejo que entréis en la página web de Ferroli, podéis entrar directamente a la calculadora sin tener que registraros y veréis el informe que os saca de la aerotermia adecuada para vuestro proyecto. El motor de cálculo que hemos utilizado para esta aerotermia es el motor de cálculo que tenemos para la herramienta interna, o sea que el resultado que da es bastante fiable. Y oye, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Pedro, por acompañarnos en esta jornada. Recuerdo a los que se hayan conectado un poquito más tarde a través de un medio online que pueden hacer sus preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas que tiene la plataforma Zoom, y al final de la misma podremos trasladar las consultas a los diferentes ponentes. Bueno, agradecer a Pedro, como decía, su intervención. Me parecen muy interesantes las comparativas que nos has aportado, muy ilustrativas de cara al usuario final. Vamos a continuar, vamos a complementar la visión de Ferroli con otro fabricante también muy conocido por todos, como es Viessmann, en la figura de Luis Fernando Sánchez, que es jefe de producto de aerotermia y climatización. Ya tienes todo preparado por lo que veo, así que pues
Pues cuando tú quieras, Luis. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, tanto física como online, y gracias pues a Gremia por abrirnos esta puerta a algunos fabricantes para, como bien comentaba el compañero Pedro, demostrar una vez más que bueno, existen tecnologías que nos van viniendo impuestas, pero por otra parte también la lógica nos hace avanzar hacia ellas, como es la bomba de calor, que nos permite extraer energía de manera gratuita para poder climatizar y producir el agua caliente necesaria para el confort de nuestra instalación. Bueno, Viessmann, pues un poco por introducir la marca, es una marca de origen alemán, de origen además familiar, es decir, la familia Viessmann existe y es la actual propietaria y la que comanda la empresa desde Alemania, y tenemos claro cuál es nuestro destino. Nuestro destino, como bien dice nuestra frase, en inglés o en español, creamos espacios de vida para las generaciones futuras. Es decir, nuestra intención es poner nuestro granito de arena para ir dejando un mundo cada vez mejor climatizado, más limpio y más energéticamente independiente, y no tener que utilizar o utilizar cada vez menos, en la medida de lo posible, pues las fuentes fósiles. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos un poco siguiendo al hilo de como comentaba el compañero Pedro, pues un poco en la rehabilitación o en la sustitución o posible sustitución de elementos antiguos de climatización por bombas de calor. Pues un poco siguiendo al hilo también, obviamente la situación actual de la aerotermia frente a otras alternativas, pues es ventajosa en el sentido de que tenemos unos planes de ayuda que además pues a Gremia nos facilita muchísimo el poder acceder y el poder hacer toda la tramitación de estos planes de ayuda, no solo en Madrid, sino a nivel obviamente nacional. Y luego, por otro lado, como igualmente Pedro pues, nos ha indicado perfectamente, la normativa, la legislación cada vez nos lleva, digamos, de manera indirecta, pero cada vez más claramente, hacia la instalación de bombas de calor. Pues bien, por un lado, por el máximo de energía que se nos permite consumir en función del tipo de edificio, y por otro lado, evidentemente, por los rendimientos extremadamente altos que conseguimos con una bomba de calor frente pues a otras alternativas como una caldera o como radiadores eléctricos, otro tipo de alternativas, ¿de acuerdo? La bomba de calor siempre nos va a aportar o nos va a poder extraer energía gratuita de una manera mucho más sencilla y mucho más eficiente que otros emisores, que otros elementos de producción. Vamos a ver un poco nuestra gama. Se complementa también, o se compone de equipos monoblock en los que todo el circuito frigorífico está en un solo equipo, o equipos split en los que el circuito frigorífico pues igualmente se divide entre unidades exteriores y unidades interiores unidas por tubería de refrigerante. En los equipos monoblock tenemos dos equipos dedicados a la producción exclusiva de ACS, de agua caliente sanitaria, que puede ser una ayuda importante pues, a la hora de la sustitución, por ejemplo, de un antiguo calentador o de termos de producción de eléctricos, que sabéis que el consumo eléctrico es muy alto. Estos equipos tienen un consumo, permitirme la expresión, ridículo con respecto a un calentador eléctrico, y nos permiten tener acumulaciones pues, de hasta 300 litros preparadas para la producción, o sea, para el consumo sin costes energéticos altos. Continuamos con equipos también monoblock, ya multitarea, pues para la producción tanto de climatización como de ACS. En este caso, el siguiente escalón es la Vitocal 100A, un equipo sin unidad interior, monoblock, que entramos a la vivienda con tubería hidráulica solamente, y dentro de la vivienda pues podemos producir ACS, si también lo vamos a hacer así, pues mediante una válvula de 3 vías y un interacumulador. Ya sabéis que con bomba de calor la producción instantánea no existe, siempre hay que tener un interacumulador que tendremos que dimensionar pues, en función de las demandas de la vivienda o de las necesidades. Y luego tenemos equipos de calor monoblock para alta temperatura con gran refrigerante R290, dos equipos, Vitocal o dos familias, Vitocal 150 o 151 y Vitocal 250 o 252. La diferencia entre 150 o 151 y 250 o 252 es
que la unidad interior tenga o no el interacumulador de ACS incorporado, ¿vale? Tenemos unidades interiores tipo mural, que ocupan exactamente el mismo tamaño que una caldera de condensación, con lo cual son ideales para esa sustitución directa, y ya el ACS decidimos si lo producimos aparte en un interacumulador o con una bomba de calor específica, o unidades interiores que nosotros llamamos compactas, que llevan el interacumulador de 190 litros incorporado y que cubre sobradamente las necesidades de una familia normal de 6, 7 miembros sin ningún problema. ¿De acuerdo? Estas bombas de calor, además, al ser de R290, pues pueden producir ACS hasta 70 grados de temperatura de impulsión de manera continua, hasta 15 grados bajo cero de temperatura exterior, con lo cual, pues yo diría en el 99% de los casos que nos vamos a encontrar en la península ibérica, estaríamos cubiertos prácticamente todo el año. Para el otro 1%, donde vamos a tener temperaturas exteriores por debajo de 15 grados, pues puntualmente cuando se den esas temperaturas, la bomba de calor bajará de 70 a 65 grados la impulsión, y si fuera necesario, pues oye, siempre se puede apoyar un poquito esos días de una resistencia eléctrica para llegar a alcanzar los 70 si fuera necesario otra vez. Es decir, siempre es viable poder mantener el circuito de climatización de radiadores existente, porque no va a haber problema de temperatura de impulsión, y esto es importante a la hora también de decidir ese cambio, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos bombas de calor tipo split, en las que pues obviamente hay tubería refrigerante entre la unidad interior y exterior. Igualmente tenemos unidades interiores con o sin el interacumulador de ACS incorporado, familia 100S o familia 111S, para, digamos, una familia más de entrada, más económica, con unas muy buenas prestaciones y una instalación muy sencilla. Familia 200 o 222, para una familia más prestacional, que consigue mejores rendimientos, aún si cabe, que la familia 100, y también con unas unidades exteriores, pues con una estética un poco más cuidada y con menores emisiones acústicas, por si vivimos en una zona pues muy sensible al tema acústico de las unidades exteriores. Como os digo, podemos elegir entre unidades interiores con o sin interacumulador de ACS, y siempre también, obviamente, la gran ventaja que presenta una bomba de calor frente a otros sistemas de climatización es que nos permite refrigerar en verano si la instalación nos lo permite, es decir, si tenemos suelo radiante refrescante o si tenemos fan coil. ¿De acuerdo? Con el mismo equipo, sin necesidad de instalar un equipo nuevo, podemos hacer la refrigeración en verano también. Bueno, ¿qué tres ventajas nos permite o tenemos al instalar una bomba de calor? Por un lado, la tranquilidad de que tenemos un equipo altamente fiable. Todas las bombas de calor del mercado son equipos normalmente muy fiables, que además, al carecer prácticamente de consumibles, pues nos dan esa tranquilidad de que no se nos va a romper o no se nos va a desgastar ese equipo o ese elemento consumible, como en una caldera, que pueda ser un electrodo o una boquilla. La bomba de calor tiene repuestos, es decir, elementos que si se estropean hay que sustituir, pero no tiene consumibles, con lo cual, de cara al usuario final, es una tranquilidad el hecho de que el mantenimiento sea una cosa sencilla, ¿de acuerdo? Y también que estamos en un equipo que es la otra ventaja, el confort, que nos da un tremendo confort. ¿Por qué? Porque el funcionamiento es continuado, con lo cual el confort en nuestro hogar es durante todo el día, obviamente en distintos escalones que podemos programar, y que podemos elegir distintas temperaturas a distintas horas en función de que estemos o no en el hogar. Y además siempre también tener la seguridad de que tenemos el ACS preparada, el agua caliente preparada para cuando la necesitemos. Y con la tercera pata, que es el ahorro tanto en electricidad, como ya nos apuntaba el compañero Pedro, de que normalmente una tercera parte o más de la energía que vamos a producir es gratuita, con lo cual solo vamos a gastar de ese total una tercera parte, va a ser el coste económico. Y además ahorro de CO2 al ambiente, que también es importante, pues como decíamos al principio, tratar de dejar siempre un mundo siempre un poquito mejor a las generaciones que van a venir. ¿De acuerdo? Todo esto además, pues lo podemos ver físicamente cuantificado en una aplicación en el teléfono, para tener siempre la seguridad y la certeza de cómo de bien están funcionando nuestros equipos. ¿Vale? Esta es un poco la idea que recogemos con nuestro nuevo control de bombas de calor, que se llama OneBase. La idea del control OneBase es ser el cerebro
de la instalación de todos los elementos de la instalación de la vivienda. Es decir, no solo la producción de ACS o la producción de climatización, sino como veis también, pues tenemos asociados los equipos de ventilación, que ya con la nueva normativa también es obligatoria en las viviendas de obra nueva o en grandes reformas, y también la producción y almacenamiento de energía eléctrica, ¿vale? Podemos tener en la misma aplicación y pasando, como digo, por el control de la bomba de calor, la información de cuánta energía está produciendo nuestro sistema fotovoltaico y además, si tenemos opción de poner baterías, pues cuánto tenemos almacenado y cómo queremos utilizar ese almacenamiento. Si en reforzar un consumo puntualmente, si para cargar el coche por la noche, para lo que obviamente instalando los circuitos eléctricos que sean necesarios, pues tenemos esa gestión integral de la energía que hay en la vivienda, tanto de la que se consume como de la que se produce. Todo ello, además, como veis, con una única aplicación que se llama Viker App, que el usuario tiene en su teléfono móvil y desde la cual puede gestionar absolutamente todos los elementos de la vivienda. ¿De acuerdo? Y de cara al instalador o al mantenedor, la aplicación se llama Biguide y ese instalador, si el usuario final le da acceso, pues tiene acceso a, por ejemplo, históricos de averías, modos de funcionamiento de las máquinas en remoto, para poder incluso, pues de manera remota, ver qué está ocurriendo antes de ir a una actuación y ir ya preparado pues para que esa actuación sea lo más corta y lo más eficiente posible. Entonces veis que cada vez también cobra más importancia en el entorno global de una vivienda la digitalización, que todo esté de alguna manera interconectado, que todo se hable y que seamos capaces de tener ese control y esa gestión de manera sencilla e intuitiva, ¿vale? Esta aplicación Viker App es la que veis en la fotografía del móvil, con ventanas muy sencillas, con manejo muy intuitivo y, como veis, me permite adaptar horarios de producción y seleccionar temperaturas en distintos modos de funcionamiento en todo momento de manera remota. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora, si os parece, pues ejemplos, al igual que hacía el compañero Pedro, ejemplos prácticos y reales de cuál puede ser la instalación en una vivienda en particular. En este caso, pues bueno, hemos elegido una aerotermia tipo split, es decir, con tubería frigorífica entre la unidad interior y la exterior, con interacumulador en la unidad interior incorporado para el ACS, ¿vale? Es un ejemplo que puede ser muy válido para un bloque de pisos, un bloque de multifamiliar. Si situamos las unidades exteriores, si bien que puede ser la tendencia, y estamos viendo que puede ser la tendencia ahora, si en el propio lavadero o en el propio tendedero se deja una rejilla, se puede instalar ahí la propia unidad exterior, y si no, irían todas, que es otra manera muy común de hacerlo, casi la más utilizada hoy en día, todas las unidades exteriores en el techo del edificio, en la planta de arriba, y simplemente discurrirán por el patinillo o por el hueco así estimado, pues la tubería refrigerante. La tubería refrigerante, sus dimensiones son bastante más pequeñas, tanto de la tubería como del aislamiento, que la tubería hidráulica, con lo cual, pues es una solución que cada vez más se está utilizando. Y ocupar el mínimo espacio dentro de la vivienda, con estas unidades interiores, con el interacumulador incorporado, que tienen las dimensiones, la huella de un frigorífico de 60 por 60. Entonces, bueno, pues en un espacio mínimo tengo todo lo necesario para poder tener el confort en mi instalación. ¿De acuerdo? Veis los distintos elementos. Nosotros siempre, todas nuestras bombas de calor traen la sonda de temperatura exterior. Siempre tratamos de funcionar con curva para adaptar la temperatura de impulsión a la temperatura exterior que está haciendo y las condiciones que nos esté demandando nuestra vivienda, y de esa manera intentar ser lo más eficientes posible. ¿De acuerdo? Unidad interior, unidad exterior y luego, bueno, distintos elementos para, igual que también hay elementos de seguridad o de control, por si queremos, por ejemplo, limitar la temperatura máxima que vamos a mandar al suelo radiante, si es un suelo radiante el que estamos utilizando, y tener ese elemento extra de seguridad, elementos de control como puedan ser higrostatos, por si voy a utilizar suelo refrescante, pues evitar que se me produzca condensación en un momento dado, que por lluvia, por ejemplo, en verano, una tormenta, me suba la humedad relativa de la vivienda y se me vaya a condensar el agua en el suelo. Pues tenemos distintos elementos de control para evitar todas esas posibles
digamos, inconvenientes que se nos puedan producir en la vivienda. Entonces, veis que siempre hay elementos para tener la instalación lo más... se puede hacer una instalación sencilla y a partir de ahí pues protegerla o tener más elementos de control a medida de las necesidades de cada usuario, ¿de acuerdo? Siempre se puede hacer casi una instalación a la carta. Otro equipo muy interesante es una situación igual, pero en este caso tenemos dos circuitos de climatización a dos temperaturas distintas. Véase un circuito de radiadores y un segundo circuito de suelo radiante. Pues bueno, en nuestro caso tenemos la posibilidad desde esta unidad interior, digamos con las dimensiones de 60 por 60 que hemos comentado, poder salir a esos dos circuitos a dos temperaturas distintas. Ese equipo tiene dentro una segunda bomba, tiene dos bombas, una para cada circuito, y el segundo circuito tiene su válvula mezcladora para poder elegir una temperatura distinta a la del circuito directo y poder hacer esa instalación de manera muy sencilla, sin tener que poner demasiados elementos fuera de la unidad interior, sino que esté todo concentrado en la unidad interior y poder atacar directamente a esos dos circuitos, que obviamente luego podremos elegir un termostato para cada circuito o incluso un termostato para cada habitación que dependerá de cada uno de los circuitos. Es decir, luego ya, como os digo, podemos ir haciendo la instalación lo completa que queramos o tener el manejo de todas las habitaciones que queramos y de todos los circuitos que queramos, pues añadiendo elementos de conectividad para tener el confort que deseemos en nuestra instalación, en función también, obviamente, pues del tipo de instalación y del presupuesto, ¿no? Del que contemos, ¿vale? Luego, además, pues también la posibilidad, como veis en la foto, de poder instalar equipos en cascada o en secuencia para acometer instalaciones centralizadas, donde tenemos una producción centralizada tanto de agua caliente o fría para climatización como de agua caliente sanitaria, ¿vale? Pues veis que podemos poner hasta 5 equipos en nuestro caso de 16 kilovatios. De momento, con las unidades que tenemos serían 16 por 5, pues bueno, llegamos a 110, 115 kilovatios. Podemos llegar a ese, porque con la Vitocal 100A podemos tener equipos de 18 kilovatios también. Y al final, bueno, pues se trata de poder dar un servicio muy eficiente, ya que la solución de los equipos en secuencia lo que hacen es que van adaptando el funcionamiento de los equipos en función de la demanda. Es decir, estamos produciendo exactamente la demanda que nos está requiriendo el edificio. Con lo cual nos estamos ajustando en cada momento a esa demanda sin desperdiciar ni un solo kilovatio de más. Entonces, esto es muy interesante porque la capacidad de modulación de cualquier bomba de calor es mucho mayor que la de cualquier caldera, con lo cual siempre, pues como digo, vamos a mirar por la eficiencia en este sentido. Además, toda nuestra gama, también instalando contadores energéticos, podemos aprovechar, en el caso de que lo haya, si hay una instalación fotovoltaica y se producen excedentes, hay un momento dado en el que la producción es mayor que el consumo de la vivienda, podemos aprovechar esos excedentes para hacer trabajar de manera extraordinaria a la bomba de calor y que aproveche solamente esos excedentes, es decir, seguir sin consumir energía de fuera y conseguir consignas extra con esos excedentes. Es decir, yo voy a aprovechar ahora que mi energía eléctrica es gratuita y la está produciendo mi sistema fotovoltaico, voy a subir la temperatura del depósito de inercia, por ejemplo, 5 o 6 grados más. O voy a aprovechar y voy a subir la temperatura del ACS 5 grados más. De manera que cuando lo vaya a consumir, como la tengo a mayor temperatura, voy a consumir menos volumen. Entonces, estoy transformando energía eléctrica gratuita en energía térmica almacenada, que me servirá para ahorrar luego después cuando la utilice. Entonces, fijaos cómo somos capaces de mirar, de ser eficientes y de mirar por el ahorro máximo en mi vivienda o en mi edificio, porque se puede hacer también con las secuencias o con las cascadas, de tratar de aprovechar siempre toda la energía gratuita que pueda obtener, tanto del sol como del almacenamiento y de la transformación en ese almacenamiento para un posterior consumo, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues aplicaciones en viviendas unifamiliares, como veis, con 2 equipos en secuencia, porque puedo adaptar
en viviendas muy grandes, pues muchas veces con una sola bomba de calor, con un solo equipo no es suficiente, pues podemos poner 2 equipos a trabajar en secuencia para que cuando la necesidad de la vivienda sea mayor, que entren las 2 equipos, si hace falta al 100%, y si no, pues incluso en verano, mientras uno está dando producción de frío, el otro puede estar produciendo el ACS a la vez. Si hidráulicamente lo tenemos así preparado, obviamente tenemos que separar hidráulicamente los circuitos. Con la misma tubería, meter agua caliente y fría a la vez, de momento no lo tenemos todavía, estamos en ello, pero de momento no lo hemos logrado. Pero si hidráulicamente separamos el circuito de producción de ACS del circuito de climatización, por supuesto podemos tener un equipo produciendo frío y el otro produciendo agua caliente sanitaria sin ningún problema. Entonces, siempre se puede buscar una solución para una producción exacta de lo que se necesita en cada momento. ¿Veis? Pues la instalación de un equipo de R290, como es el de la izquierda, con una pequeña aguja hidráulica, porque en este caso va a haber más de un circuito secundario y se ha optado por un equipo sencillo, y el interacumulador gris abajo, el de ACS, siempre para la producción de ACS aparte. En la imagen de la derecha pues vemos dos equipos de 13 kilovatios, también puestos en secuencia, con la aguja hidráulica detrás, en blanco, pues, y los grupos de bombeo, que son estos de aquí abajo de la foto aquí abajo, pues hasta 4, podemos llegar a manejar hasta 4 circuitos distintos, si es una vivienda pues con 4 plantas o con 4 circuitos por lo que sea, podemos llegar a manejar hasta 4 circuitos secundarios a partir del separador hidráulico, de la aguja o del depósito de inercia, simplemente desde el control de la bomba de calor y desde la propia aplicación. Entonces veis cómo de manera sencilla es muy fácil poder dar solución a cualquier demanda o a cualquier requerimiento que vaya a tener nuestra vivienda. Veis que en este caso, utilizando equipos de alta temperatura, Vitocal 150 o 250A, pues este es digamos, el esquema más sencillo. Bomba de calor, interacumulador de ACS a la izquierda y pues obviamente del tamaño, del volumen que necesitemos, pues en función del número de ocupantes de la vivienda, pues desde, yo qué sé, 200 litros hasta lo que se necesite, ¿vale? Obviamente será cuestión de que la bomba de calor por potencia me pueda generar ese ACS sin ningún problema, y luego la gestión de en este caso, un circuito directo, tanto el suelo radiante, pues tanto para verano como para invierno. O, muy importante, lo que os decía, también con los equipos nuevos con el control One Base, tenemos la posibilidad de esta imagen que vemos aquí, que sería, como veis, la bomba de calor que trabaja contra un depósito de inercia, y tenemos 2 grupos de bombeo porque tenemos dos circuitos distintos a distinta temperatura. Veis que uno es radiadores y el otro suelo radiante. Nosotros lo aglutinamos todo, es decir, eliminamos todo eso y ponemos solo una única unidad interior que ocupa exactamente las mismas dimensiones que una caldera, y de ahí tenemos los 2 grupos de bombeo, la válvula de mezcla para el segundo circuito, absolutamente todo gestionado, como veis, ¿vale? Desde el control de la bomba de calor para salir directamente a 2 circuitos sin necesidad de instalar ningún elemento más fuera de la unidad interior. Es decir, incluso en la unidad interior tenemos un depósito pulmón de 16 litros que nos permite hacer los desescarches en invierno sin afectar al confort de la instalación. Entonces veis como incluso en las circunstancias, digamos, de menor espacio disponible, podemos optar por una bomba de calor que nos va a solucionar sin ningún problema los requerimientos que necesitemos. Y bueno, pues poco más. Agradeceros muchísimo vuestra atención y bueno, que os animéis y que veáis que siempre hay una solución con bomba de calor, incluso hibridación, como hablaba, no he puesto ningún ejemplo, pero la hibridación es otra solución más que tenemos que optar por ella, porque muchas veces es la más lógica. Pues si tenemos una caldera que hemos instalado hace poquito y que está en perfectas condiciones, podemos hibridarla con una bomba de calor para tener una solución mixta totalmente válida y totalmente también ecológica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por ayudarnos también en la jornada, por utilizar esos ejemplos a la hora de explicar las posibilidades y la versatilidad de los equipos de aerotermia, que creemos que es la manera más fácil de que también transmitir un poco pues, las posibilidades que tienen estos equipos.
Bien, pues después de estas dos explicaciones técnicas, voy a hacer un breve resumen de cuáles son las ayudas actualmente existentes para aerotermia o algunas de las ayudas existentes. Así que si me permites, Luis, me pongo ahí. Vale. Bien, pues voy a hablar de dos ayudas, de las ayudas del Ayuntamiento de Madrid, de las ayudas de la Comunidad de Madrid, que son los que proceden de fondos europeos, y de las bonificaciones del IRPF. ¿De acuerdo? Si soy capaz. Vale, vamos a empezar con las ayudas del Ayuntamiento de Madrid. El programa es el Cambia 360, que espero que todos vosotros o todos ustedes conozcáis. Este programa se subdivide aparte en tres líneas adicionales, que son la línea, está un poquito pequeño, pero la línea de calderas de gasóleo, la línea de terrazas sin emisiones y la línea de calefacción sin emisiones. Vamos a hablar de la primera y de la tercera, ¿vale? Porque la segunda no tiene de aplicación en la jornada de hoy. La página web informativa es la que veis en pantalla de www.calderasiclima.es. La primera de las líneas que comentaba es la línea de calderas de gasóleo, inicialmente dotada con 1.800.000 euros. Lógicamente, a estas alturas del año ya no tenemos esa disponibilidad, pero hay disponibilidad presupuestaria. ¿Qué es lo que se subvenciona en estas ayudas? Pues la reforma de instalaciones térmicas en la que se sustituyan calderas de gasóleo, ¿vale? Específicamente calderas de gasóleo por sistemas que estén conectados a redes de suministro, es decir, o por gas natural, o por aerotermia, o por combinación de ambas. ¿De acuerdo? Esas calderas que se sustituyan, siempre hay que inutilizar una caldera. Esto es una condición indispensable en todas las ayudas del ayuntamiento. Siempre hay que inutilizar una caldera antigua. Deben dar servicio a comunidades de propietarios de 2 o más viviendas, personas físicas, comunidades de bienes y demás que sean propiedad particular de 2 o más viviendas, o también en el sector terciario. Y además también en instalaciones individuales, que es de lo que hablamos hoy. ¿Cuál es la cuantía de la ayuda? Bueno, pues depende un poco de qué instalación estemos haciendo. Si hemos transformado a gas natural o bien está hibridado con aerotermia de forma que la potencia de las instalaciones de gas natural superan el 25% del total de la sala, entonces aplicamos las fórmulas que veis en la pantalla. Si estamos hablando del sector residencial y la potencia es de menos de 70 kilovatios, entonces la ayuda sería de 1.000 euros. Y si la potencia es de más de 70 kilovatios, entonces aplicaríamos esa fórmula que veis ahí. ¿De acuerdo? Esto sería para el caso de que transformaciones de gasóleo a gas natural o transformaciones de gasóleo a gas natural hibridada con aerotermia, donde la potencia de la gas natural sea superior al 25% del total. ¿De acuerdo? Las ayudas, en cualquier caso, nunca podrán superar el 60% de la inversión subvencionable, de lo que es el coste de la transformación. Si esa caldera de gasóleo la sustituimos 100% por aerotermia o la potencia o hibridada con gas natural, de forma que la potencia de gas natural sea menor del 25% del total de la sala, entonces la ayuda en uso residencial es del 60% de ese importe incentivable. ¿De acuerdo? El importe incentivable compone, como repito, todas las partidas que están relacionadas con la reforma propiamente dicha, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta el IVA. La tercera línea que compone las ayudas del Ayuntamiento de Madrid son la línea de calefacción sin emisiones, un presupuesto más modesto de 100.000 euros, pero que todavía también existen fondos disponibles. ¿De acuerdo? ¿Qué se subvenciona aquí? Pues la reforma de instalaciones térmicas individuales, ya sean unifamiliares o en viviendas en altura, en las que se sustituya un generador de calor que utilice combustible de origen fósil, carbón, gasóleo, GLP o gas natural, y tras la que se instalen generadores de calor sin combustión, aerotermia. Siempre que se utilice suelo radiante o radiadores como elementos emisores. ¿De acuerdo? Aquí, igual que antes, siempre hay que eliminar una antigua caldera que utilice combustible de origen fósil. La ayuda, que es muy sencillita, depende de la potencia de la máquina. Si la potencia es superior a 10 kilovatios, es de 4.000 euros.
Y si es inferior a 10 kilovatios, pues la ayuda sería de 3.000 euros sin que pueda superar en ningún caso el 60% de ese coste elegible que comentaba antes. ¿De acuerdo? Otras cuestiones que hay que tener en cuenta, lógicamente son ayudas del Ayuntamiento de Madrid, así que la vivienda tiene que estar ubicada en el municipio de Madrid. La gestión se realiza a través de las empresas instaladoras, tienen que dar de alta, que es un proceso sencillísimo y gratuito, evidentemente. Y a partir de ahí, pues es la empresa instaladora la que gestiona la ayuda en nombre de sus clientes. El cliente es quien recibe el dinero, pero siempre gestionado a través de la empresa instaladora. La subvención incluye la venta y la instalación, no puede darse una cosa sin la otra, tiene que estar equipo, material y mano de obra, las dos cosas conjuntas. La instalación debe ser legalizada, pero bueno, esto es una cuestión que no es por las ayudas, es porque las instalaciones se tienen que legalizar. Y se instalan sustituciones, digamos, una renovación de una instalación. No se pueden acoger instalaciones nuevas porque, claro, no inutilizarían un equipo antiguo. En cuanto a plazos, el plazo para la ejecución de las actuaciones subvencionables es durante todo el año 2023. Esto significa que en la práctica que la legalización tiene que estar realizada este año. ¿Vale? Esto es lo que marca el plazo, es que la legalización, el documento final emitido por el organismo competente de la Comunidad de Madrid, tiene que estar fechado durante este año 2023. El plazo para la presentación de las solicitudes, estamos ya en los últimos coletazos, y finaliza el 24 de noviembre. ¿De acuerdo? Las solicitudes es una documentación bastante sencilla, identificativa básicamente y resumiendo mucho, identificativa del solicitante y un presupuesto aceptado. Con eso ya eso compone la solicitud y esa documentación deberíamos de tenerla aportada por el instalador en la página web antes del 24 de noviembre. Y el resto de la documentación, ya hay un plazo mayor hasta el 31 de enero de 2024. El resto de la documentación se hace en dos fases, la gestión de estas ayudas y las que vayamos a hablar después también. Esa segunda fase pues, está compuesta, y también resumiendo un poquito, pues, por la legalización, por las facturas, por los justificantes de pago, básicamente. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues estamos en las últimas fechas de vigencia de este programa. Cambiamos de tercio, hablamos de las ayudas de los fondos procedentes de la Unión Europea, que como sabéis llegan al Ministerio, el Ministerio los reparte entre las diferentes comunidades autónomas, las comunidades autónomas hacen lo que pueden, y en la Comunidad de Madrid pues lo gestiona la Fundación de la Energía. Es el Real Decreto 477 que seguramente hayáis oído hablar de él. Es un programa amplio que engloba 6 líneas de actuación. Las 5 primeras están relacionadas con actuaciones de autoconsumo, básicamente fotovoltaico, evidentemente, y actuaciones de almacenamiento. Y la línea 6, como veis, es la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial, que es de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de la línea 6, que es donde se incluye la aerotermia. ¿De acuerdo? Se incluye la aerotermia, donde también se incluye la solar térmica, biomasa, todo lo que sea renovable, estaría dentro de este programa 6, exclusivamente dirigido al sector residencial. Exclusivamente dirigido al sector residencial. ¿Cuál es la dotación presupuestaria de esta línea? Bueno, pues en esta página de IDAE veis los fondos iniciales y ampliaciones sucesivas que han existido, pero claro, al final la realidad de este programa, como veis en la pantalla, es que el programa 6 está en lista de espera, están los fondos inicialmente asignados, entonces cualquier solicitud que se abra a fecha de hoy pues queda en lista de espera, ya pues sujeta a que haya liberaciones de fondos que hagan que sea posible que se acoja nuestra subvención, nuestra solicitud. ¿Vale? Pero ahora mismo que tengamos claro que el dinero está inicialmente asignado. La cuantía de la ayuda no se ve quizá demasiado bien, pero lo explico. Es un módulo, es 500 euros por kilovatio, dependiendo de la potencia de la máquina, 500 euros por kilovatio, hasta un máximo de 3.000 euros por vivienda. ¿Vale? Con lo cual, si veis, pues es bastante semejante en este sentido a las ayudas del ayuntamiento. Lo que pasa que en la tabla de abajo se indica que si va acompañada de la instalación de suelo radiante, pues entonces se incrementa en un módulo de 600 euros por kilovatio adicionales hasta un máximo de 3.600 euros por vivienda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si se ha hecho una instalación de aerotermia con suelo radiante, pues esta vivienda puede llevar hasta los 6.600 euros. El suelo radiante en el Ayuntamiento de Madrid no implica una ayuda adicional.
Esa es un poco la diferencia fundamental en cuanto a cuantía de la ayuda. Y otra diferencia fundamental es que aquí no se requiere una inutilización de un equipo antiguo. Aquí solamente te habla que tienes que instalar aerotermia. No te dice nada de lo que había antes. La tramitación, a diferencia también de la anterior, lo puede realizar el usuario directamente o bien apoyarse en una figura que se denomina delegados mandatarios, que podrían ser las empresas instaladoras, por ejemplo. Existen los dos caminos. Está abierto hasta el 31 de diciembre de este año, también en esa fase de solicitud. En la documentación de la primera de las fases, la fase de solicitud, se tiene que aportar hasta el 31 de diciembre, también básicamente un poquito más compleja que la del ayuntamiento, pero básicamente la idea es la misma: presupuestos, alguna memoria y documentación identificativa del solicitante, y luego posteriormente ya, una vez terminada la obra, pues la documentación que corresponda de facturas, justificantes de pago y demás. ¿De acuerdo? No son compatibles las ayudas, digamos, en la práctica, no voy a entrar mucho en detalle, pero no son compatibles las ayudas entre el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Una de las dos, se pueden solicitar las dos como solicitud, pero en cuanto se adjudique alguna de ellas, digamos, habría que olvidarse de la anterior, porque es pues, por su definición, por bases reguladoras, son incompatibles entre sí. ¿De acuerdo? Esta es la página web informativa de este programa de ayudas, ayudasrenovablesmadrid.com. Hay documentación bastante interesante que merece la pena conocer antes de afrontar la gestión de este tipo de ayudas. Hay unas documentos sencillos, un poco más fáciles de entender que no la lectura aburrida del Real Decreto propiamente dicho. Y finalmente, hablo rápido de las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en el IRPF. Aparece esta tabla que podéis ver en Internet también, en la agencia tributaria. Aquí en esta tabla, en las columnas, están las 3 deducciones que existen. La primera de las columnas es deducción por obras de mejora que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración, ¿vale? Reducir demanda, actuación sobre la envolvente. La segunda es la deducción por obras de mejora que reducen el consumo de energía primaria no renovable, y la tercera es la deducción por obras de rehabilitación energética de edificios. Si os parece, hablo de la columna del medio, que es la que sí que está directamente asignada a aerotermia. Se puede aplicar en cualquier tipo de vivienda, ya sea la vivienda habitual o bien vivienda alquilada, siempre que se alquile antes de finales del año que viene. El plazo para realizar las obras pues empezó en 2021 y finaliza este año también. El periodo impositivo en el que se tiene que aplicar pues es cuando durante el año en el que se expide el certificado de eficiencia energética final, ¿de acuerdo? Tras la reforma. ¿Cuál es el requisito? Pues una reducción de al menos el 30% en el consumo de energía primaria no renovable, o bien que se obtenga para la vivienda una calificación energética A o B. El porcentaje de deducción es del 40%. Las bases de deducción pues son las cantidades satisfechas que se paguen por cualquier medio legal que estén relacionadas con esa actuación, con una base máxima de 7.500 euros por declaración. ¿De acuerdo? Si hay pues, matrimonio, pues podría máximo cada uno de ellos como base de 7.500 euros. Estas deducciones son compatibles con las ayudas que hemos comentado anteriormente, porque no se consideran subvenciones como tal, pero sí que la base, si al final se ha recibido una subvención, de la base de la declaración hay que descontar la cuantía de la ayuda, ¿vale? Y no es de aplicación el límite máximo plurianual. Aquí os dejo la página web informativa de la que hemos obtenido esta información y bueno, en el resumen, en el manual del IRPF de 2022 también aparece definidas estas cuestiones. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hasta aquí mi intervención. En el rato que nos queda, vamos por tanto a pasar a las preguntas que consideréis. Un momentito, que a ver si voy a dejar de compartir, si soy capaz. Bueno, pues no soy capaz. Vale, vamos a hacer un turno de consultas, tanto de las personas que estáis aquí en la sala como de las que estáis online.
Así que si hay alguien aquí en la sala que quiera arrancarse con alguna pregunta, que levante la mano. Le acerco el micro para que nos oigan los que están conectados online. ¿Hay alguien que se anime? Sí, pues espérate un momentito que te acerco el micro, por favor. Es sobre el último tema que ha tratado. Las ayudas al cambiar un sistema son solo al cambiarla por un sistema combustible, nunca ante una nueva obra, ¿no? Las ayudas del ayuntamiento, siempre tienes que eliminar una caldera antigua, con lo cual no va a ser para obra nueva en ninguno de los casos, mientras que las ayudas de los fondos Next Generation no te indica nada de cuál es la situación anterior, con lo cual es aplicable tanto en obra nueva como en rehabilitación. ¿Vale? ¿Alguien más de la sala? Sí. Quería preguntar si las desgravaciones incluyen también la segunda vivienda. No te sabría contestar con seguridad. Yo creo que es segunda vivienda siempre y cuando esté alquilada, sí, pero si es segunda vivienda de residencia, tengo la sensación de que no, pero no te lo podría confirmar, ¿eh? Habría que a lo mejor hacer la consulta a la agencia tributaria. ¿Mm? ¿Alguien más por aquí? Hola, buenas. A ver, mi pregunta es para Ferroli y es referente a las calderas que tiene o a los equipos estos de aerotermia para 400 kilovatios. ¿Hasta cuánto se podrían conectar en paralelo? No, los equipos de más de 30 kilovatios no puedes hacer cascadas. Nosotros empezamos en 4 y terminamos en 400 kilovatios. Desde los equipos que tenemos de 4 a 16 que van saltando de 2 en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y luego tenemos 22 y 30 kilovatios. Todos esos equipos monobloc podemos hacer cascadas de hasta 6 equipos, ¿vale? O sea que podríamos llegar 6 por 3, 18, hasta 180 kilovatios montando 6 máquinas de 30 kilovatios. A partir de ahí, los equipos, la RNA, la RNO, la RNI, esos equipos ya van en función de la potencia que necesites. Si necesitas un equipo de 300 kilovatios, se suministra el equipo de 300 kilovatios. No es una cascada, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vale, si te parece, Pilar, si hay alguna cuestión a través de los que se han inscrito online, lanzamos primero alguna pregunta por allí. Bueno, primero de todo nos piden las ponencias que habéis presentado, pero esto comentar que simplemente vamos a pedir permiso a los ponentes y que en caso afirmativo las enviaremos a todos los asistentes. Luego nos hablan del tema de inversiones, es decir, hemos hablado de diferentes equipos, de diferentes opciones. Entendemos que va a depender mucho de la superficie que queramos calefactar en su momento, pero ¿de qué orden de magnitud de precios estamos hablando? Es una pregunta que nunca os han hecho. Así que si alguno se anima. Es importante y es una de las primeras cribas que se hacen al final cuando decides montar una aerotermia. El coste de una aerotermia y de la instalación de una aerotermia no tiene absolutamente nada que ver con el coste de instalación de una caldera. Estamos hablando de una caldera de 2.000, 3.000 euros a más de 12.000 euros. O sea, montar una aerotermia estamos hablando de más de 12.000 euros. Depende mucho del tipo de vivienda, obviamente, de los metros cuadrados que tenga y en función de la potencia, pero no es una instalación que sea inferior a 12, 15.000 euros, ¿vale? ¿Complementas algo, Luis? Sí, totalmente de acuerdo. Va a depender mucho, obviamente, de la superficie de la vivienda, pero siempre el coste de sustitución de una caldera por una aerotermia pues va a estar del orden, pues eso, de unas mínimo 3-4 veces el coste de la caldera. Eso es. ¿Alguna cuestión más, Pilar? Mira, nos preguntan si ahora mismo quisiéramos cambiar nuestra caldera por un equipo de aerotermia, ¿qué tiempo nos llevaría esta reforma y cuánto tiempo requeriría interrumpir el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria? Bueno, el tiempo de instalación va a depender de si estamos hablando de una vivienda tipo chalet o tipo casa o si estamos hablando de un bloque de viviendas, de un piso. Normalmente la instalación
van a ir pues desde un día o día y medio hasta una semana, en función, pues eso, de la complejidad. El tiempo de interrupción, yo conozco casos en los que 2 horas, es decir, lo que tardo en desconectar hidráulicamente la caldera y conectar hidráulicamente la bomba de calor, porque todo lo demás ya se ha hecho previamente. Es decir, se pueden hacer, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, se pueden hacer todos los trabajos previos de instalación de unidad exterior, el discurso de toda la tubería hidráulica o frigorífica, incluso si la unidad interior no va en el mismo lugar de la caldera, pues incluso montar la unidad interior y que luego simplemente sea esa conexión y desconexión, cuestión de minutos. Si la unidad interior va a ir donde va la caldera, pues obviamente habrá que tener preparado dentro de lo posible, lo más adelantado posible, toda la instalación hidráulica de la unidad interior y luego ya simplemente el cambio, lo que es de la caldera por la unidad interior, suele ser una mañana. Y nosotros, en nuestro caso, los instaladores nos vienen informando que en la mañana se queda hecho el cambio. Si todo lo demás se ha hecho, todo lo demás, pues todo lo demás eso ya dependerá de la complejidad de la vivienda. Pero lo que es la interrupción del servicio puede ser una mañana perfectamente. No sé si más o menos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí que influye mucho el tipo de instalación que sea, pues no es lo mismo, como bien decía mi compañero, un unifamiliar en el que tú tengas ya el depósito de inercia, pues al final es quitar la caldera y poner la aerotermia que vaya al depósito de inercia y al interacumulador con su válvula de 3 vías. Eso es algo sencillo. Otra cosa es pues que sea una caldera instantánea y tengas que montar depósito de inercia, interacumulador y demás, que puede tardar un poco más, pero no más de 2 días. Depende de la complejidad de la instalación. Entre un equipo monoblock y un biblock, en cuanto a tiempo de instalación, ¿hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia. No, más bien es si el hueco que haya, pues las tuberías, la dimensión de las tuberías sí son distintas, pero lo que es en tiempo de ejecución es muy similar. Porque la elección entre un equipo biblock o monoblock, básicamente, ¿cuál es? ¿Espacio o hay alguna cuestión adicional más? Bueno, yo creo que es importante, por ejemplo, si estamos hablando de una vivienda que no va a ser de uso cotidiano, pues a lo mejor elegir un equipo monoblock es un poco más, digamos, más peligroso, por decirlo de alguna manera, o tiene algún riesgo, y es que si en un momento dado en esa vivienda no hay nadie y el suministro eléctrico se corta, hay un corte eléctrico, en invierno, pues claro, el equipo monoblock tiene tuberías de agua que están a la intemperie, entonces se puede llegar a congelar y puede producir algún daño a la instalación, mientras que eso en un equipo split no sucede. Y luego, pues por tema de espacio, lo que decía yo creo que en un bloque de viviendas es mucho más sencillo tener un patinillo para tubería frigorífica que para tubería hidráulica, porque las dimensiones son mucho más reducidas. Entonces, luego, por lo demás, las prestaciones, bueno, los equipos de R290 sí que suelen ser todos monoblock, pero si estamos hablando de un equipo de R32 o de R410, las prestaciones de un equipo u otro no van a variar mucho, dependiendo de que sea monoblock o split. Es más caro monoblock. No tiene por qué, no tiene por qué. O sea, realmente yo creo que el precio va en función del tipo de refrigerante y de hasta dónde queremos llegar. Luego, hablando de más o menos mismas potencias, incluso te diría que es más barato incluso monoblock, un poquito. Perfecto. Sí, espera que voy, es que si no, no te oyen. Perdona. Añade. Hola, buenos días. Es que habéis hablado ahora en este momento del monoblock y del biblock en la instalación. ¿El rendimiento es igual? Caso, por ejemplo, cuando se hace una instalación en una vivienda y digamos la longitud o la distancia que está la unidad exterior con digamos en este caso un intercambiador, ¿tiene el mismo rendimiento? Es que en algún sitio no los he podido leer en las que te digan máximo tanta longitud, si tienes es mejor poner biblock que el monoblock porque va a tener mejor rendimiento o menos rendimiento. Bueno, la elección de monoblock o biblock, en función de la elección pues, del usuario final y del instalador, si se siente más cómodo trabajando con agua o con refrigerante, en función más si es frigorista o si es más fontanero. En cuanto a rendimiento son muy parecidos. Lo que decías de distancias sí es importante. ¿Por qué? Porque con una monoblock tú al final lo que estás moviendo es agua y lo que tienes que ver es la bomba
que tienes si puede vencer la pérdida de carga que tengas a la distancia. ¿Qué ocurre con el refrigerante? Pues que todos los fabricantes tenemos unas longitudes máximas, ¿vale? A los que podemos llegar. En función de longitud total y longitud vertical. Eso con una monoblock no lo tienes porque va en función de la bomba que tengas. Tienes que poner una bomba. Entonces, yo que sé, por ejemplo, en el caso de Ferrolin, nuestras máquinas vienen precargadas, las B-Block, ¿vale? Para 15 metros. La máquina ya te viene para 15 metros de refrigerante. Si pones más metros de refrigerante, tienes que añadir refrigerante, unos gramos adicionales por cada metro que pongas. Nuestra longitud es 30 metros máxima. Eso de si tienes una unidad exterior y una unidad interior de más de 30 metros, pues por ejemplo tendrías una limitación ahí, ¿vale? En nuestro caso es igual. Tenemos una limitación a 30 metros. Estamos intentando aumentarla, pero efectivamente es eso. A partir de 10, 12 metros o 15, de función de la potencia, pues efectivamente hay que añadir carga adicional y ya está. Y los rendimientos son parecidos. Tenemos otra pregunta en la sala. Buenos días. Quería hacer la siguiente consulta. Normalmente pues, manejamos el rendimiento de cada una de las unidades, pero en cuanto a D-Block y monoblock, al final, la demanda de mantenimiento de una y otra, ¿cuál es la diferencia? Pues prácticamente el mantenimiento es el mismo. Date cuenta que tú vas a mantener un circuito frigorífico que si es monoblock está todo en la unidad exterior y si es biblock simplemente vas a tener dentro de la unidad interior lo que sería el condensador, si estamos hablando de calefacción. Pero el mantenimiento que hay que hacer en la unidad exterior es el mismo, es decir, limpiar la batería, comprobar que las aspas del ventilador pues no tengan nada pegado y no le falte ningún trozo para que se desequilibre, que la bandeja de condensados esté limpia. Y en la unidad interior, en el caso de que la lleve, pues que la bomba hidráulica está funcionando bien. El mantenimiento es parecido. ¿Qué hay que tener más cuidado? Lo que os digo, en equipos monoblock, a mi parecer es muy importante revisar que el aislamiento de las tuberías que van discurren por el exterior esté siempre en buen estado, porque si no en invierno no es que se me vaya a congelar, sino que si no está en buen estado y el equipo está funcionando constantemente, sí que voy a tener una pérdida de rendimiento porque se va a ir calor por esas tuberías. Es decir, el equipo monoblock es más sensible a esa pérdida de rendimiento si el aislamiento de las tuberías no es el correcto. Pero quitando eso, es que el mantenimiento al final es prácticamente el mismo, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es más sencillo en una biblock pues poner un aislamiento a una tubería de 3 octavos, 5 octavos que... Perdonar. Es más sencillo en una biblock aislar una tubería de 3 octavos, 5 octavos que aislar una tubería, por ejemplo, de 40. Entonces, en ese aspecto, los rendimientos y los mantenimientos son muy parecidos. Hay una cosa que tiene una ventaja la monoblock y es que, igual que te ocurre con una bomba de calor aire-aire, un equipo de aire acondicionado, tú tienes una unidad exterior y una unidad interior. Si se te estropea una de las dos unidades, pues tienes que ver que sea compatible la que vas a poner. Mientras que si tú tienes una monoblock, tienes un problema en la monoblock y algún día quieres cambiar la monoblock, tu instalación hidráulica ya está. O sea, es quitar una máquina y poner otra. Mientras que si tienes una biblock, tienes que ver primero si el refrigerante es el mismo, porque puede haber cambiado. Te puede ocurrir con un equipo de calor aire-aire, o sea, estamos hablando de un equipo de aire acondicionado, que tú tienes una unidad exterior y una unidad interior, con un refrigerante, por ejemplo, de R410. Y ahora vas a poner un equipo de R32, probablemente no te va a servir. Entonces, un equipo tiene una ventaja, otro tiene otra ventaja. En cuanto a rendimiento son muy parecidos, en cuanto a mantenimiento también. Al final es más elección del usuario final y del instalador que esté trabajando. Como os comentaba antes, pues, un frigorista tira más por la parte de la biblock con refrigerante y un fontanero más con la monoblock pues con agua. Al respecto, con el tema de los refrigerantes, claro, con el 290 pasa que si vas a hacer una instalación, digamos, empresas con nivel 1 no podrían hacer esa instalación, ¿correcto? Bueno, no. Para la instalación no hace falta, simplemente con ser nivel 1 vale.
¿Por qué? Porque en un equipo de R290 el equipo es siempre monoblock, con lo cual el instalador nunca va a tocar el circuito refrigerante. Sí. Nunca lo va a tocar. Siempre va a ser un circuito hidráulico. Entonces, la instalación la puede hacer un frigorista de nivel 1. Otro ¿Biblock? caso es el mantenimiento. ¿Y el biblock? El biblock depende del tipo de gas, pero normalmente hasta R32 igual, es frigorista nivel 1. Pero entonces en biblock, Ujú. con la 290, una Es que empresa... No vas a tener biblock en No hay R290. biblock de R290. No hay biblock No, de todas las R290. Vale. R290 son monoblock Son- porque al ser Ah, una vale. 3, el R290 es propano. Ya. El propano Claro. es una 3, entonces tú no puedes meter gas Vale. refrigerante a la vivienda. Vale. Ok. Vale. Era eso. ¿Alguien más? Pero es una buena pregunta. ¿Alguna pregunta más por aquí, por ahora? Vale, Pilar, pues si hay alguna online. Nos hacen una más, y es que si va a funcionar la aerotermia bajo cualquier condición climática y si no es así, si es necesario o conveniente mantener la antigua caldera que tenga. Bueno, yo como había comentado antes, las bombas de calor, en este caso de Ferroli, son capaces de robar energía al ambiente desde menos 25 grados. Obviamente, el rendimiento que tiene cualquier bomba de calor de cualquier fabricante empeora cuando la temperatura exterior es más baja y cuando la temperatura de impulsión es más alta. ¿Qué quiere decir? Que si los fabricantes, cuando publicamos un dato de rendimiento a 7 grados exteriores y 35 de impulsión, o sea, 7 grados exteriores y 35 impulsando a un solo radiante, tiene un rendimiento. Si la temperatura exterior es más baja, ese rendimiento va a bajar. Si la temperatura de impulsión es más alta, ese rendimiento va a bajar. Y es así. Pues bueno, nosotros, por ejemplo, desde menos 15 grados garantizamos una impulsión de 60 grados, con un rendimiento, los rendimientos ya nos pasa a todos los fabricantes. Mayor temperatura de impulsión, menor temperatura exterior, van a bajar. Yo creo que la hibridación es una buena solución, porque nosotros, por ejemplo, podemos hacer hibridaciones dos tipos. Por ejemplo, por temperatura exterior, todas nuestras bombas de calor pueden gestionarse y pueden hibridarse con cualquier tipo de generador, de tal forma que si ponemos, oye, yo cuando tenga menos 5 grados, quiero que entre el generador de apoyo. Entonces, cuando la sonda exterior está marcando esa temperatura, la aerotermia está dando una señal a la caldera o al generador de apoyo que sea, ya es una caldera, ya es una resistencia eléctrica, el generador de apoyo que sea. O si tengo un depósito de inercia y quiero tener una temperatura de consigna y esa temperatura de consigna no la alcanzo en el tiempo deseado, pues también la aerotermia da la señal a ese generador de apoyo para que llegue a esa temperatura de consigna. Efectivamente, el funcionamiento de todas las marcas es parecido y lo que sí hay que tener en cuenta es un poco cuánto tiempo vamos a estar en esas condiciones tan desfavorables. Porque como bien dice Pedro, los equipos a menor temperatura exterior o a más temperatura de impulsión no solo bajan rendimiento, sino que también bajan capacidad o potencia máxima entregable, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese dato de potencia máxima entregable el 100% del tiempo a las condiciones peores del lugar donde esté mi vivienda. Siempre digo que no es lo mismo diseñar para calefacción en Andorra que en Cádiz, porque la potencia máxima entregable a 7,35 va a ser la que sea, pero es que yo a 7 grados en Cádiz voy a estar siempre y en Andorra no. Entonces, tengo que ver esa potencia máxima entregable. ¿Se puede, o sea, es conveniente hibridar? Pues hombre, si estoy en una zona muy fría en las que tengo temperaturas muy bajas durante mucho tiempo al año, es conveniente. Si no es una zona tan fría, a lo mejor, si no me interesa dejar la caldera, pues simplemente dotando de esa resistencia eléctrica adicional a la bomba de calor, esos días puntuales de mucho frío, tiro de resistencia, sé que ese mes mi factura de la luz va a ser un poquito más grande, pero a lo mejor va a ser, hablo por hablar, un número 50 euros mayor, pero me ahorro el coste de dejar la caldera, por ejemplo. Y es conveniente porque simplemente con esos 2, 3, 4 días, una semana al año que me va a tener que apoyar la resistencia, el resto del año la bomba de calor va a tener suficiente potencia para poder entregar porque las temperaturas exteriores no van a ser tan desfavorables. Es decir, yo creo que hay que hacer ese compendio, ese estudio un poco más en detalle de dónde estoy y elegir correctamente, es decir, dimensionar correctamente la bomba de calor, que para mí es lo principal, ¿no? Un buen dimensionamiento. Sobredimensionar una bomba de calor, estarás de acuerdo, Pedro, es siempre un error. No hay que sobredimensionar una bomba de calor. Hay que dimensionarla
casi al hilo o a la potencia necesaria entregable durante la mayoría del tiempo del año. Ujú. Eso es importante. Completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Pilar, ¿alguna consulta más? Por nuestra parte, ninguna. ¿Por aquí en la sala? Bueno, pues entonces vamos a cerrar la jornada. Evidentemente agradeciéndole primero a todos ustedes la asistencia o la conexión. Esperamos que la jornada haya sido de vuestro interés. Animar a todos los usuarios que nos están escuchando a que se pongan en contacto con y se dejen asesorar por los instaladores, que serán la figura que mejor le pueda ayudar, pues lo que estamos comentando ahora al final, ¿no? Ese dimensionamiento de las bombas, pues déjense aconsejar por los instaladores. Para eso Agremia tiene un servicio de información de instaladores autorizados al que pueden llamar y les informaremos encantados de a quién se pueden dirigir. Agradecer a Pedro y a Luis que nos hayan acompañado en la jornada. Estamos todos muy liados, así que bueno, pues que estéis aquí con nosotros este rato y que tengáis esta disposición a ayudarnos, pues la verdad es que es de agradecer. Y por nuestra parte, pues seguiremos con esta línea de jornadas. De hecho, el día 21 pues hacemos una jornada sobre regulación y control en instalaciones centralizadas, que bueno, pues esperamos también que sea de vuestro interés. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima.